Ya estamos. Bien, tenemos hoy otra presentación. Esta vez es Isidora Nahum, que va a contarnos sobre Free Space Optical Communications. Dale, Isidora. Yeah. Hola a todos, yo hoy día les voy a presentar un poco sobre Free Space Optics, que es mi tema de investigación. Si se me corta el micrófono, por favor avísenme, porque me voy a ir a un lugar con mejor internet, pero me tiene que avisar. Hoy día hablaremos de este tipo de tecnología, pero primero, antes que nada, les voy a contar un poco sobre qué temas vamos a ver, para que no se pierdan un poco. Vamos a seguir como la misma estructura que seguía la investigación, pero la cambié un poco para que tenga un poco más de sentido. Primero vamos a hablar sobre descripción general de FSO, y desde ahora en adelante cada vez que yo diga FSO me estoy refiriendo a Free Space Optics, para no tener que decir toda esa palabra grande. Vamos a hablar un poco de por qué se elige la longitud de onda que se elige, cuáles son sus ventajas y desventajas con respecto a otras tecnologías que cumplen más o menos la misma función, y cuáles son sus aplicaciones dependiendo de estas ventajas y desventajas. Además vamos a hablar un poco de la estructura de FSO, del transmisor, modulaciones y el canal. Y también les voy a contar un poco sobre una de las aplicaciones que yo encontré más interesantes, que son la comunicación satelital, es decir, entre satélites o entre la Tierra y satélite, o quizá otra cosa, por ejemplo, la Luna o Marte. Antes que nada, entonces tenemos que definir qué es lo que es FSO. FSO es comunicación óptica mediante luz, ¿ya? La luz o el espectro de frecuencia que nosotros utilizamos es la de infrarrojo, que está por acá, que es alrededor de los terahertz. En comparación con la fibra óptica, esta también se encuentra más o menos utilizando el mismo espectro, y la radio RF que nosotros conocemos y utilizamos para la mayoría de las tecnologías de ahora están por acá, que son del orden de los gigahertz. Esta tecnología tiene una longitud de onda más chica que RF, y eso le va a dar ciertas ventajas con respecto a propiedades que vamos a ver después. La razón por la cual, o sea, dentro del espectro infrarrojo nosotros elegimos dos frecuencias principalmente para poder transmitir. Me quedo súper chico. Elegimos dos frecuencias para poder transmitir. Estas son en base a la transmitividad que tienen en el aire. ¿Ya? Mientras más alto sea, significa que tenemos más transmitividad, o sea, es menos absorbida por el ambiente. ¿Ya? Y dentro del espectro tenemos estas ventanas donde casi todo es absorbido, por ejemplo, por el agua, por CO2, pero aquí tendríamos ventanas donde sí podemos transmitir y no va a ser tan absorbido por el ambiente, y esas serían, y las que se utilizan para esta tecnología son las de 850 nanómetros y 1550 nanómetros. Esas son las de preferencia. Habiendo visto esto, podemos hablar un poco de cuáles son las ventajas y desventajas. Estas van a ser con respecto a RF, radiofrecuencia, o fibra óptica. Porque uno se podría preguntar, ¿por qué usar fibra óptica o por qué usar FSO sobre fibra óptica si es que ambas cumplen más o menos la misma función y ambas entregan casi la misma tasa de datos? ¿O por qué utilizar RF o FSO por sobre RF si es que el método de comunicación es más o menos el mismo? Y yo les voy a explicar por qué en ciertos casos sería mejor utilizar FSO. El primero de ellos, y quizá el más interesante, es que tienen mayor tasa de datos, o pueden llegar a mayores tasas de datos. En ciertos casos pueden ser del orden de 10 o 100 veces mayor que RF. Con respecto a la fibra óptica son más o menos parecidas, así que no nos vamos a centrar en ese aspecto. Pero si se fijan, si es que ocupamos, por ejemplo, un ancho de banda de 200 megas, en el espectro, si es que nosotros nos seteamos, por ejemplo, entre 1 y 2 gigas, que es el espectro de RF, y entre 1 y 2 tera, que es el espectro de FSO, o sea, no en realidad estas frecuencias en específico, pero es como es el rango, como ese es el orden, la cantidad o la porción que estaría ocupando este ancho de banda en FSO es mucho más pequeña comparativamente con el ancho que estaría utilizando en RF, ¿cierto? Porque estamos hablando de magnitudes de giga versus mega y de tera versus mega.
podemos ingresar muchas más transmisiones dentro del espectro de frecuencia de FSO. Por eso es que podemos hablar de una mayor tasa de datos. Luego, es importante hablar sobre la directividad que ésta tiene y las consecuencias sobre su eficiencia en potencia y en masa. ¿Ya? Debido a que la divergencia de un haz de luz, si es que este es la horizontal, este sería el ángulo de divergencia, la divergencia del haz de luz depende de la longitud de onda y del diámetro del transmisor. Si es que nosotros tenemos una mayor longitud de onda, que es el caso de RF, tenemos mayor divergencia. En el caso del láser, nosotros tendríamos un haz más o menos así, más chiquitito, o menos divergente. ¿Por qué? Porque el ángulo de divergencia va a ser menor. Y esto es súper bueno porque si es que nosotros tenemos un receptor, por ejemplo, súper chico, la cantidad de potencia que nosotros estamos ocupando de la que se transmitió, como el porcentaje, es mucho más bajo en comparación con el que estaríamos obteniendo de FSO. De esta forma RF tendría que utilizar mayor gasto de potencia para poder transmitir la misma cantidad que estaría transmitiendo FSO. Y si es que el receptor, o sea, si es que algún satélite o algo así tiene que estar equipado con un receptor, este receptor va a tener que tener mayor masa porque va a tener que ser más grande en el caso de RF. Y ahí esto es particularmente interesante en el caso de los satélites porque se ve que esta es una gran ventaja en el caso de comunicación satelital, ya que los satélites necesitan tener la menor cantidad de peso posible. Además, podemos hablar rápidamente de costos y tiempos de instalación. La instalación de fibra óptica es harto más alta de lo que sería en el caso de FSO, dado que se tratan de cables y de un elemento físico que hay que colocar entre el enlace del transmisor y receptor. Ya esto podría demorar días o incluso meses si es que se trata de fibra óptica enterrada. En cambio, en el caso de FSO, toma solamente 30 minutos si es que el transmisor y el receptor ya vienen armados. Es cosa de instalarlos, conectarlos y hacer la calibración para que queden dirigidos uno a otro. Otro aspecto importante que tiene que ver con la directividad que habíamos visto antes es la seguridad que éstas proponen. Debido a su alta directividad, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, un espectro de RF, a diferencia, cualquier persona se podría parar acá y espiar lo que uno está enviando. En el caso de RF, esto es mucho más difícil porque el haz de luz es súper dirigido. Entonces, uno de los dos se daría cuenta de que uno está interviniendo. Por ejemplo, el receptor se daría cuenta de que no está recibiendo lo que tendría que recibir. En el caso, no sé, de aplicaciones militares, por ejemplo. Y respecto a esto mismo, respecto a la directividad, podemos encontrar una gran ventaja en el sentido de la licencia del espectro. Tanto RF como fibra óptica utilizan o tienen que utilizar el espectro y partes del espectro licenciados. Es decir, tienen que pedir de antemano poder utilizar ciertos espectros. En cambio, FSO se puede mover dentro del espectro infrarrojo por donde quiera, porque la verdad es que no hay interferencia easy por ninguna de sus modulaciones. RF, al ser tan disperso, al ser tan divergente, podría estar interfiriendo con otros receptores y a un solo receptor le podría estar llegando la información de varios otros. De varios otros. En cambio, esto no pasaría en FSO porque el láser de FSO es súper dirigido. Entonces podríamos tener varias modulaciones o varias transmisiones utilizando el mismo espectro, pero la probabilidad de que estos topen es harto más baja. Lo único que detiene a FSO de dominar el mundo es que se comporta súper mal en el ambiente. En días muy buenos, esta puede alcanzar kilómetros de distancia, pero en días malos, que son alrededor del 0.1% de los días, tenemos degradaciones de hasta 350 decibeles por kilómetro, que es harto malo. O sea, no podríamos transmitir ni siquiera como a 50 metros de distancia. Es un rendimiento súper bajo, debido a la atenuación del ambiente. Y ahí de eso vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos del canal. Dadas estas ventajas y desventajas, les voy a contar un poquitito y a la rápida cuáles son las aplicaciones posibles para este tipo de tecnología. La primera de ellas sería el acceso al Internet libre. Esta puede ser a través de satélites que entreguen estos datos móviles, como es lo que planea hacer Elon Musk, o entregar Wi-Fi a zonas grandes, que es lo que vamos a hablar después. Pero tiene grandes aplicaciones con respecto a lo que sería
conectar estas redes inalámbricas a grandes distancias, si es que aplicamos una red de ellas. Otra opción también interesante, lo que le había contado antes, establecer como un link Wi-Fi por ejemplo, todo un hospital o toda una base militar, toda universidad utilizando esto, ya que necesitaríamos unos cuantos transmisores y receptores sobre edificios importantes para poder hacer esta transmisión. Y así no tenemos que colgar, por ejemplo, fibra óptica y tendríamos la misma velocidad que la fibra óptica. Otra opción interesante sería extender la velocidad que puede ofrecer la fibra óptica dentro de una ciudad. Si es que, por ejemplo, tenemos una ciudad que está toda conectada por fibra óptica, este sería el límite delimitado por el área en el que se puede ofrecer esta tecnología. Pero si nosotros colocáramos FSO a los bordes, podríamos aprovechar aún más esa velocidad entregada por la fibra óptica, ya que el alcance que estas podrían tener sería mucho mayor. Si podríamos expandir el área de Internet o datos móviles veloces. También, y como le había mencionado antes, se puede utilizar en aplicaciones militares debido a este grado de seguridad que entrega por la alta directividad que tiene, o por la baja divergencia de su haz. Y otra aplicación que yo encuentro muy interesante es la comunicación interplanetaria e intersatelital, que es de la que les voy a hablar un poco al final. No sé si hay preguntas hasta ahora. No. Ya, lo tomaré como un no. No se escucha, creo que está muteado. No veo las manitos arriba, así que continúa nomás. Sí. Dale. Ya. A mi parecer es súper importante saber cómo funciona tanto el transmisor como el canal para poder entender un poco el funcionamiento de FSO. El receptor no es tan vital entenderlo o no, porque lo que aquí nos está perjudicando el funcionamiento de FSO es prácticamente el canal. Por eso encuentro que es importante que hablemos de esto y que yo les pueda explicar cuáles son los principales obstáculos que tienen que enfrentar el haz de luz en su camino. Primero que nada vamos a hablar un poco de las modulaciones que se utilizan y de la razón por cuáles se podrían utilizar unas sobre otras. Les voy a hablar de 3 principalmente, pero hay muchas más. Hay como 9 que también se están estudiando para este tipo de tecnología. La primera de ellas es la on-off keying, que es la más simple de todas, debido a que un 1 es un 1 y un 0 es nada, multiplicarlo por 0. Multiplicar la portadora por 0. Este es súper simple, no se ve afectado por linealidades, pero necesita un umbral adaptativo para poder ser identificado en el demodulador. Es decir, si es que hay alguna atenuación, este valor va a bajar un poco. Entonces, el umbral que nosotros teníamos antes no sería justo para poder hacer la demodulación. Este umbral debería bajar. Eso significaría que el receptor tendría que estar constantemente calculando el umbral, lo cual podría perjudicar un poco su rendimiento. Además, esta tiene baja eficiencia espectral y de potencia. La siguiente que les quería contar es la de ppm, y esta es dividir el tiempo de símbolo en subespacios. Y cada relleno de esos subespacios es un símbolo distinto, ¿ya? Esta utiliza como detección sobre el tiempo más que por sobre la intensidad, ¿ya? Porque nos importa a dónde está localizado ese 1, no el valor de ese 1, el valor de ese pulso. Perdón. Esta necesita una alta sincronización entre el receptor y el transmisor, claramente porque vamos a estar utilizando el espacio de símbolo, el tiempo de símbolo, como para representar al símbolo mismo, no tanto su intensidad. Si es que nosotros llegáramos a aumentar el valor de m, podría ser, no sé, 4, 16, 64 o más, estaríamos aumentando la eficiencia de transmisión porque estaríamos subdividiendo el tiempo de símbolo en más partes. Entonces podríamos meter más información adentro de un símbolo, adentro de un tiempo de símbolo, perdón. Pero debido a que estamos metiendo más componentes de alta frecuencia, ya que pulsos más pequeños o más cortos requieren más espectro, tendríamos que aumentar el ancho de banda. Entonces estaría utilizando baja eficiencia espectral. Y la última que les voy a mencionar súper rápido es la DPSK, que nosotros la conocemos que es modular por fase,
y esta tiene alta eficiencia de transmisión y necesita menos SNR, menos razón señal a ruido, aproximadamente 3 decibeles, para poder transmitir a la misma probabilidad de error de bit que la on-off key. Pero esta es un poco compleja, así que está en estudio, pero en todo caso, muchos de los estudios que se están haciendo ahora están utilizando BPSK como dato. Ahora vamos a hablar un poco sobre el canal, porque antes de siquiera poder llegar al receptor, el transmisor tiene que pasar por todos estos obstáculos. Ya ese es el gran problema de FSO. Tiene que pasar por absorción, por scattering, por turbulencia, pérdidas geométricas y problemas de desplazamiento que en realidad son súper simples. Y debido a que no podemos predecir el clima, no podemos hacer la convolución con la respuesta al impulso del canal para poder obtener la misma señal que se había transmitido, ¿ya? Y así poder reinterpretar la señal en el receptor. No, tenemos que buscar otras formas de mitigar estos efectos para poder empezar a transmitir FSO de manera confiable. El primer obstáculo que les quería mencionar es la absorción. Como yo les había contado antes y le había hecho un dibujo bien chanta sobre la transmitividad sobre la longitud de onda, aquí podemos ver un gráfico real, ¿ya? Mientras más alto sea el valor, significa que se transmite mejor en el ambiente, ¿ya? Y mientras más baja sea, significa que está siendo absorbida por la molécula o la, en general, como la molécula en general que sale aquí. En nuestro caso, nosotros estábamos usando las ondas de 1550 y de 850 nanómetros. Ya esas creo que son esas dos. En esa parte, estas estarían siendo absorbidas en un 0.2 decibeles por kilómetro, es decir, súper poco, muy, muy poco. Entonces, por eso conviene utilizarlas. Estas afectan a ciertas longitudes de onda, porque si se fijan, por ejemplo, de aquí no podríamos utilizar nada si es que estamos utilizándola en la Tierra. Ya, comunicación y receptor en la Tierra, porque sería totalmente absorbida por el vapor del aire. O aquí sería totalmente absorbida por dióxido de carbono, y así. Una idea para poder contrarrestar este efecto sería utilizar un transmisor adaptativo, es decir, que este se vaya adecuando a las condiciones climáticas y que vaya eligiendo la longitud de onda dependiendo de ellas. Además, podemos hablar del scattering. Aquellos de nosotros que hicimos comunicaciones inalámbricas ya sabemos lo que es el desvanecimiento de Rayleigh, pero les voy a presentar otros dos que afectan más, porque el desvanecimiento de Rayleigh estaría afectando más a otro espectro y el que nos afecta más a nosotros es el de Mie. O sea, a nosotros me refiero a FSO. Esto se da cuando el haz de luz interacciona con las partículas que hay en el aire, y esto puede producir atenuaciones de hasta 10 o 350 decibeles por kilómetro. Y hay tres tipos de scattering, y estas dependen de la longitud de onda del haz y dependen del tamaño de la partícula del aire. En los casos en los que el tamaño de la partícula, llamémosla SP, es menor que la longitud de onda, estaríamos en el caso de las moléculas del aire y estaríamos interactuando con el desvanecimiento Rayleigh que algunos de nosotros conocemos. Si es que nosotros estuviésemos hablando de tamaños de partículas más o menos similares a la longitud de onda, estamos hablando de desvanecimiento de Mie. ¿Ya? Y esto ocurre cuando estamos interactuando con smog y con neblina. ¿Ya? El smog es un poco menos el efecto, pero con la neblina podría llegar incluso a los 350 decibeles por kilómetro, que era el peor caso que yo les había contado anteriormente. Y ahí en estos casos de neblina muy densa, lo ideal sería estar utilizando desde antes un híbrido con RF o con fibra óptica para no perder esta comunicación. Y en el caso del scattering o desvanecimiento de partículas más grandes, estaríamos hablando de partículas que tienen mayor tamaño que la longitud de onda, que es el caso de lluvia o de la nieve. La lluvia no es tanto problema porque el desvanecimiento que esta induce es de 10 decibeles por kilómetro. En cambio, la nieve sí puede llegar a atenuaciones súper grandes. Además, tenemos el efecto de la turbulencia. ¿Por qué? Porque el aire no es un fluido laminar, es un fluido turbulento, ¿ya? O sea que tenemos estos pequeños remolinos que pueden actuar como prisma de la luz, ¿ya? Y dependiendo de la longitud de onda y dependiendo del tamaño de esos torbellinos, se producen efectos más o menos distintos entre ellas.
Ya, pero en términos generales, lo que ocurre es que el haz de luz va a ser un poco redirigido por estos prismas. Esto produce deformaciones del frente de onda, desfases y polarización. O sea que si tuviésemos una onda que va así y se topa con este tipo de turbulencia, empezaríamos a tener un frente de onda deformado. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se podría ver un haz de luz en el receptor en un ambiente súper turbulento. Y gracias a la óptica adaptativa, que si es que tuvieron clases con Andrés Guesalaga saben a lo que me refiero, se puede corregir este efecto y obtener algo un poco más bonito y un poco más dirigido. Ya, óptica adaptativa es como utilizar espejos que se pueden ir deformando con el tiempo y se pueden adaptar a las condiciones del ambiente. La turbulencia, por lo general, en el plano horizontal, hay modelos que indican que podría ser más o menos similar, pero en el plano vertical, esta aumenta, la turbulencia aumenta cuando nosotros disminuimos la altitud. O sea que es más alta a nivel del mar y es más baja alturas más arriba. Esto se debe a los gradientes de temperatura y de presión que existen en nuestro ambiente. Otra razón por la cual se podría estar perdiendo energía en el canal es las pérdidas geométricas, y estas tienen que ver con la divergencia. Estas son totalmente independientes del ambiente, o sea, también se dan en el vacío y también se dan en comunicaciones entre satélites o espaciales. Ya, y esta se ve por lo mismo que les había contado antes. Este ángulo depende directamente de la longitud de onda y del diámetro del transmisor. Entonces, a mayor longitud de onda, que el caso de RF, tenemos un haz de luz que diverge mucho más. Entonces, la potencia recibida va a ser menor. Finalmente, podemos hablar de problemas de desplazamiento. Estos se deben a cuando no está coordinado el receptor y el transmisor, o cuando hay vibraciones y el haz transmitido no llega directamente al receptor. Ya, pero eso es un problema más de coordinación y de movimiento que inherentemente del ambiente. Finalmente podemos resumir un poco estos efectos del canal en una ecuación bastante simple, en donde podemos decir que la potencia recibida partida por la potencia transmitida es el diámetro del transmisor al cuadrado partido en el ángulo de divergencia por el espacio que hay entre el transmisor y el receptor, más el diámetro del receptor, esto al cuadrado. Esto sería por un elemento que es la sensitividad del receptor por E elevado a menos beta L, donde beta L son los coeficientes que representan el efecto de la absorción y el scattering. Bueno. Aquí estaríamos representando los efectos de pérdidas geométricas, scattering y absorción. Debido a que hay muchos modelos para poder representar los efectos de la turbulencia dependiendo del objetivo que se quiera estudiar, no la podemos resumir solamente en una fórmula bonita. Ya tendríamos que setearnos en el ambiente en el que vamos a estudiarla, y también es bien difícil describir en una ecuación el efecto del desplazamiento, porque este depende de la geometría del espacio. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sobre la modulación BPSK, ¿cómo en hardware reciben esa modulación? Porque son terahertz de frecuencia. ¿Existen osciladores de tan alta frecuencia? ¿O cómo detectan la fase? La verdad es que no había pensado en términos de hardware cómo se estaría haciendo, o como la practicalidad de esa modulación. No sé si el profe tiene algún dato. A ver, es una buena pregunta. Yo tengo la impresión de que debe ser alguna forma de interferometría, porque un CCD normal detecta amplitud. El CCD normal lo que hace es, hay luz o no hay luz, capta fotones, pero no capta fase, capta amplitud. Así que yo sospecho que es interferometría, pero es una buena pregunta. No tengo una respuesta, no tengo una respuesta cerrada tampoco. Porque efectivamente es algo... Ahora, probablemente si uno puede generar alguna forma a partir de una señal recibida,
generar una fase y detectar cambios de fase con respecto a esa, tal vez esa es la solución, pero no lo tengo claro. Sí, yo tampoco, pero de hecho nunca había pensado en ese aspecto, la verdad. Pero deben haber formas de hacerlo porque la mayoría de los estudios que se realizan con respecto a esta tecnología se hacen con BPSK. Entonces, algo debe haber, pero no sé realmente cómo, en la práctica cómo se hace. De acuerdo. Ya, perfecto. ¿Más preguntas? Dale, Gonzalo. Ok, yo había visto, o sea, un receptor de eso que es básicamente un espejo inclinado, ¿Cómo? como un semiespejo, que le tiran otro rayo de láser, entonces, como que interferometría básicamente. Eh, Se reflejan y se suma con otro haz con otro láser de la misma frecuencia, y ahí puede ser Ya. como constructivo o destructivo según la fase. Como que sube o baja la amplitud. Que son estos espejos semi opacos, semi transparentes, ¿cierto? Sí, como que viene Que por un lado pasa el rayo y por el otro lado un... se refleja, entonces de esa forma hay un rayo que sigue derecho y uno que se refleja y se suman ambos rayos de luz de la misma frecuencia. La misma frecuencia se logra con un láser de iguales características y de esa forma se puede probablemente determinar la fase. Pero entonces en efecto es una forma de interferometría. Bien, continúo ahí, sí, ojo con el tiempo, ¿ah? Voy. Bueno, les voy a hablar un poco rapidito sobre una de las aplicaciones que yo encontré más interesantes, que sería esta comunicación en el espacio. La primera de ellas, perdón, les voy a hablar un poco sobre esta comunicación espacial, pero es súper importante que nosotros sepamos primero la distinción entre un LEO y un GEO, que de hecho es una de las preguntas del control. Bueno, pero eso le dije una parece. El LEO es el que orbita más cerca de la Tierra y orbita como a 800 y 1600 kilómetros de altura. Esta da una vuelta alrededor de la Tierra cada una hora más o menos, entonces es súper difícil establecer conexiones duraderas hacia la Tierra. Ya estas conexiones pueden durar solo un par de minutos. En cambio, los GEO orbitan a mucha mayor altura, 350 mil kilómetros, voy a ponerlo así. Estas orbitan casi que a la misma velocidad que la Tierra, por lo que pueden establecer conexiones mucho más duraderas sobre cierta parte o cierta porción de la Tierra. Ya, por eso la mayor cantidad de comunicaciones satelitales se dan desde un LEO hacia un GEO y desde ese GEO hacia la Tierra, o viceversa, pero casi nunca se da que un LEO transmite directamente a la Tierra. La primera de las cuales yo les quería hablar es la comunicación intersatelital, o sea, entre satélites. Y de aquí les quiero dar un ejemplo que también estaba en el trabajo de investigación. Entre dos satélites LEO que se logró establecer una comunicación de 5.6 gigabits por segundo. Lo puse mal. Que lograron una probabilidad de error de bit de 10 a la menos 11 a una distancia de 550 kilómetros, porque no hay atmósfera, entonces no hay atenuación, a una distancia relativa de 25.000 kilómetros por hora. O sea, esto estaba yendo hacia allá con velocidad relativa de 25.500 kilómetros por hora, y aún así lograron establecer esta comunicación. A pesar de que este tipo de comunicaciones no se enfrente a la atmósfera, sí se enfrenta a otros desafíos, ¿ya? Uno de ellos es el point ahead angle, es decir, que el transmisor tiene que ser capaz de poder predecir la posición del receptor para poder transmitir de manera correcta. Esto depende de la velocidad relativa que hay entre ambos. Para esto se utiliza en ocasiones un segundo haz de luz entre el transmisor y el receptor con el único fin de poder establecer la comunicación y mantenerla establemente. Y para poder hacer esto se utilizan sistemas de control y control automático para poder hacer una comunicación estable y que pueda durar harto rato. Otro efecto que probablemente muchos de ustedes conocen es el efecto Doppler. Debido a que los satélites están en constante movimiento, la frecuencia que va a ser determinada por el receptor no es exactamente la misma de la que está transmitiendo el transmisor, y no necesariamente va a ser constante.
No, en realidad sí. Bueno. Si es que el objeto se va alejando, el receptor va a percibir una frecuencia mucho más baja, mientras que si está acercando va a percibir una frecuencia mucho más alta. En el caso de LEOs, si es que están transmitiendo con clocks de 2 GB, este chip o este corrimiento de la frecuencia puede ser de hasta 140 kHz. Es harto, es mucho. Entonces, el receptor tiene que ser capaz de poder tener un rango amplio de frecuencias para poder demodular y utilizar técnicas para poder ir ajustando su frecuencia de oscilación y así poder determinar la modulación. El último desafío son las vibraciones. Ya, este es como un elemento físico en realidad del que se tienen que preocupar los satélites, y estas son o compensar estas vibraciones. Y estas son vibraciones por razones internas, o sea, perturbaciones de los paneles solares de los satélites o del momentum de las ruedas. También pueden haber razones externas de estas vibraciones, que sería el ruido térmico, o el ruido de disparo, que es como la cantidad de fotones que emite el haz de luz, que no necesariamente es 100% constante. Y otro tipo de vibraciones son las de scattering por la radiación solar. Esas eran los principales obstáculos a los que se tiene que enfrentar la comunicación intersatelital. Pero si estamos hablando de comunicación entre Tierra y otra cosa, que podría ser satélite, la Luna o incluso Marte en un futuro, tienen que enfrentar un poco más de cosas. Pero en resumen les puedo contar un poco sobre experimentos que se han hecho sobre esta comunicación, porque los satélites actualmente no se comunican a través de láser, no se comunican a través del espectro infrarrojo, sino que siguen utilizando RF, pero está en estudio empezar a utilizar esta comunicación óptica. Por ejemplo, hay ejemplos entre LEO y Tierra que han alcanzado comunicaciones de 5.6 gigabits por segundo a una probabilidad de error de bit de 10 a la menos 5, que igual es significativa, pero no tanto, utilizando diámetros de receptor de 60 milímetros, o sea, una cosa de este porte, para poder recibir. Se han hecho otros estudios también, por ejemplo, la NASA sacó o pudo transmitir un video en 3 segundos utilizando esta comunicación óptica versus los 10 minutos que se hubiese demorado utilizando radiofrecuencia. Ya, esto hablando de ejemplos entre Tierra y satélites. Entre tierras y otras cosas, por ejemplo, la Luna. Este es un satélite de la NASA que se llama LAVE. Y este tiene un sistema de comunicaciones de láser integrado con el que la NASA está haciendo estudios. Este ha logrado comunicaciones bien altas, o de más o menos 600 megabits por segundo hacia la Tierra, con una tasa igual alta de error, pero en el caso, por ejemplo, de imágenes, esta podía ser resuelta utilizando el código de Reed-Solomon. Este fue el primer experimento que se hizo de transmisión entre la Tierra y la Luna, que fue transmitir una imagen de la Mona Lisa en este satélite. Y ahí, si se fijan, esta llegó con hartos errores, y todos esos puntitos blancos son obstáculos que impidieron la transmisión y no se pudieron detectar de manera correcta, y mediante códigos se pudo reconstruir la imagen completa. Y este fue el primer experimento que se hizo entre la Luna y la Tierra. Aparte entonces de todos los desafíos que tiene que enfrentar de la comunicación entre la Tierra y algo, debido a que tiene que pasar por la atmósfera, que son estos, y debido a sus propiedades inherentes al movimiento y a que son satélites en el espacio, tiene que enfrentarse también al bloqueo de nubes, que sería similar como a que hubiese neblina constantemente en la atmósfera. ¿Ya? Esto en la Tierra solo se encuentra cuando hay neblina, pero en el caso de FSO es más frecuente este bloqueo de las nubes, debido a que estas se encuentran entre la Tierra y el vacío, en la atmósfera. Una de las propuestas que se está estudiando en el momento es utilizar o poder predecir horarios en base al clima observado de estos mismos satélites para poder hacer las transmisiones, o incluso ir utilizando otros geos y utilizar comunicación intersatelital para transmitir desde otra parte del espacio la misma información que se quería transmitir, pero en un ambiente en el que no hayan nubes, ¿ya? Debido a que la atenuación que estas producen son de decenas de decibeles por kilómetro.
Aquí les voy a dar la respuesta al control, que creo que era esta pregunta. Es distinto la comunicación de subida, que sería entre tierra y algo, a la comunicación de bajada, que es de algo a tierra. ¿Por qué? Porque la comunicación de subida tiene que pasar por los obstáculos antes de llegar al vacío. Entonces se dispersa y todas esas dispersiones van con ella mientras van por el vacío. Entonces el haz de luz diverge más. En cambio de bajada, esta viaja más o menos sin alteraciones hasta llegar a la atmósfera, y ahí recién empieza su proceso de desvanecimiento o de atenuación. Por ende, la cantidad de tiempo que va a propagar ese error es menor. Por eso este es un experimento que se hizo entre un LEO y Tierra, y la cantidad de errores que hay por segundo es mucho más alta de subida que de bajada. Aquí son contados con una mano. Para poder cerrar esto, les quiero dar spoilers de lo que nos espera en el futuro. En el 2026, la NASA planea tirar unos satélites hacia el cinturón de asteroides para poder estudiar sus propiedades, y en esta va a utilizar comunicación de láser, o sea, la misma que ya les estoy hablando. También, como probablemente saben, Elon Musk y su empresa SpaceX planea tirar alrededor de 1000 satélites LEO para poder establecer una red de comunicaciones sobre la Tierra. Eso, habiendo visto todas las propiedades y todos los desafíos que esta enfrenta, yo creo que los FSO tienen muy altas proyecciones de poder utilizarlas en el futuro, y no me sorprendería que más adelante estas lleguen a nuestras vidas, así como está llegando la fibra óptica ahora. No sé si hay preguntas. Super. Muchísimas gracias, Isidora. En el interés del tiempo, vamos a continuar directamente con la próxima presentación, y si al final hay preguntas, podemos volver a esta. Muchas gracias, Isi. Dale.